En una oscura y silenciosa noche, algo inusual estaba a punto de suceder. La historia que les traigo hoy tiene un aire de misterio, un enigma que parece surgir de las páginas más intrigantes de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple mensaje en una pared puede tener repercusiones espirituales profundas? ¿Qué significado puede ocultar un fenómeno tan peculiar y extraño? El relato de la mano que escribió en la pared está lleno de lecciones, advertencias y revelaciones que pueden fortalecer nuestra fe y brindarnos una perspectiva única de la intervención divina en nuestras vidas. La escena se desarrolla en el reino de Babilonia, un lugar conocido por su grandeza, riquezas y decadencia espiritual. Daniel 5 nos introduce a un joven rey, Belsasar, quien, a pesar de su estatus elevado, había perdido el camino de la rectitud. En su orgullo, decidió usar los utensilios sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén, un acto que estaba destinado a humillar a Dios y a su pueblo. ¿No es curioso cómo nuestro comportamiento puede a menudo reflejar nuestro entendimiento, o la falta de él, acerca de la autoridad divina en nuestras vidas? Mientras celebraba un banquete con 1000 de sus nobles, la atmósfera se llenaba de desprecio hacia lo sagrado. De repente, en medio de la festividad, una mano apareció y comenzó a escribir en la pared. Los convidados, sorprendidos y aterrados, no podían comprender el mensaje. Este momento es crucial, pues refleja un punto importante: el momento en que ignoramos las advertencias de Dios en nuestras vidas, podemos ser sorprendidos de maneras inesperadas. Este relato nos lleva a reflexionar sobre la interpretación de los acontecimientos que experimentamos. En Romanos 1 y 20, el apóstol Pablo nos recuerda que, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente en lo que ha sido creado. Así, somos responsables de cómo respondemos a estas manifestaciones divinas. ¿Qué ocurre cuando ignoramos su mensaje? La respuesta se encuentra, quizás, en el temor que sintieron los nobles de Belsasar al ver la escritura inexplicable. A medida que la mano trazaba las palabras en la pared, un aire de terror invadió el corazón del rey. Estaba claro que algo trascendente estaba en juego. La angustia palpable en su corazón es un recordatorio de que el juicio de Dios puede ser inminente. En Proverbios 4 y 18 se nos advierte que el orgullo precede a la destrucción, y la altanería de espíritu a la caída. A menudo, el orgullo puede llevarnos a un estado de ceguera espiritual, incapaces de reconocer cuán lejos nos hemos desviado de los caminos de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Demasiado absorbido por tus propios logros, que te olvidaste de reconocer la mano de Dios en tu vida? La historia de Belsasar nos confronta con esa realidad. Cuando finalmente llama a los sabios de Babilonia para que interpreten la escritura, se desatan en él los sentimientos de impotencia y desesperación. En este punto, la curiosidad nos llega: ¿cómo se mueve Dios en medio de nuestra confusión? La respuesta resuena en la figura de Daniel, un hombre fiel que se había mantenido firme en su compromiso con Dios, a pesar de estar en una tierra pagana. En Daniel 5 y 14, Belsasar recuerda a Daniel y lo llama. Daniel representa el rayo de esperanza y la guía espiritual en medio de la oscuridad. Qué poderoso es el hecho de que, incluso en medio de nuestras noches más oscuras, Dios envía personas a nuestras vidas para ayudarnos a ver la verdad. Al acercarse Daniel, se siente la atmósfera de un cambio inminente. Aquí, podemos reflexionar sobre la importancia de rodearnos de personas que comparten nuestra fe y pueden traernos claridad en tiempos de confusión. Cuando Daniel llega, no ofrece palabras de alabanza al rey, sino que lo confronta directamente con su pecado. En el verso 22, le dice: «Y tú, Belsasar, has hecho que tu corazón se ensoberbeciera». Este momento es crucial, pues muestra la forma en que, como cristianos, debemos enfrentar la verdad. La verdad puede ser incómoda y desestabilizadora, pero es la única manera de regresar al camino recto. El mensaje escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsin, lo que significa contado, contado, pesado, dividido, fue una pronunciación clara del juicio que venía sobre el rey. Qué poderoso es recordar que Dios es un juez justo. Él cuenta nuestras acciones y pesa nuestras motivaciones. En Gálatas 6, 7, se nos recuerda que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La escritura que aterrorizó a Belsasar era un recordatorio del inevitable juicio que todos enfrentaremos. Pongámonos en el lugar de Belsasar.
Imagina por un momento que ves palabras escritas en la pared que representan tu vida, tus decisiones, tus relaciones. ¿Qué dirían sobre ti? ¿Reconocerías que has deshonrado a Dios con tus acciones? Esta pregunta puede ser incómoda, pero es crucial para nuestro crecimiento espiritual. La acción final de la historia es impactante. Aquella misma noche, Belsasar fue despojado de su reino y asesinado. Este desenlace nos deja con una fuerte lección sobre la importancia de arrepentirnos a tiempo. No ignorar las señales, no silenciar la voz que susurra en nuestros corazones. En 1 Juan 1:9, encontramos la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Este pasaje es un recordatorio eterno de que siempre hay un camino de regreso a Dios si decidimos reconocer nuestras faltas. ¿Te has preguntado qué harías si fueras confrontado con un mensaje claro de juicio sobre tu vida? Cada uno de nosotros se enfrenta a momentos de decisión, donde el orgullo y la vanidad pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. El ejemplo de Belsasar se convierte en nuestra advertencia, un llamado a una vida de humildad y sometimiento a Dios. Ahora bien, mientras nos adentramos en este misterio, reflexionemos sobre el papel de la Escritura. En un sentido figurado, la Escritura en la pared representa la verdad de Dios, grabada en nuestros corazones y en su palabra. Salmos 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La importancia de memorar y reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas no debe subestimarse. Este compromiso puede servir como una defensa contra las tentaciones que nos rodean. Belsasar, a pesar de estar rodeado de riquezas y poder, ignoró el legado espiritual que podría haber tenido si hubiera seguido las enseñanzas del Dios verdadero. A menudo, la desobediencia puede tener consecuencias fatales. Quizás hay áreas en nuestras vidas donde hemos sido negligentes, donde hemos dejado de lado lo sagrado en favor de lo temporal. En Hebreos 10:31 se nos advierte que es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Puede ser un recordatorio de que la ira de Dios se manifiesta no porque Él quiera dañar, sino porque su justicia es tan perfecta como su amor. En este punto, es esencial considerar cómo en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de vivir con impacto. La historia de la mano que escribió en la pared es, más que un relato curioso, una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos permitiendo que Dios gobierne nuestras decisiones, o nuestros deseos personales son los que dictan nuestra trayectoria? Te invito a pensar sobre los momentos en que has sentido un llamado divino a actuar, a corregir el rumbo en tu vida. La tentación de ignorar esos llamados puede ser fuerte, pero recordemos que Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a guiarnos de vuelta. El profeta Jeremías nos da una pista clara en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa búsqueda auténtica de la verdad puede cambiar radicalmente nuestro destino. Y mientras exploramos este relato impactante, reflexionamos sobre el papel del arrepentimiento en nuestras vidas. Si el rey Belsasar hubiera tomado un momento para reflexionar sobre sus acciones, tal vez la historia hubiera tenido un desenlace diferente. La importancia del arrepentimiento no puede ser subestimada. En Hechos 3:19 se nos anima a arrepentirnos y volver a Dios, para que nuestros pecados sean borrados. ¿Dónde estás tú en tu jornada de fe? ¿Te has detenido a evaluar tus acciones últimamente? En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero, como vimos en la historia de Belsasar, el juicio puede estar a la vuelta de la esquina, y la escritura en la pared puede ser tan simple como un recordatorio divino de que aún hay esperanza. Continuaremos explorando el profundo significado detrás de la mano que escribió en la pared y cómo se relaciona con nuestras vidas hoy. Cuanto más profundicemos en este relato, más descubrimos la mano de Dios guiándonos en los momentos de mayor confusión y miedo. Pero la pregunta persiste: ¿podremos escuchar la verdad y actuar antes de que sea demasiado tarde? En medio de la celebración desafiante, el temor fue una respuesta natural a la aparición de lo sobrenatural. La escritura en la pared no era solo una advertencia, era un grito de atención, un eco de lo que sucede cuando ignoramos el camino correcto. La angustia de Belsasar se intensificaba, pues aunque sabía que la interpretación de esas palabras podría sobrepasar su entendimiento. La realidad de su pecado,
su orgullo y su arrogancia estaban de frente, desnudando la raíz de su decadencia espiritual. A menudo, nos encontramos en situaciones similares, donde los estruendos del mundo y nuestras propias decisiones pueden parecer invencibles. Pero Dios, en su inagotable gracia, busca comunicarse con nosotros, cada vez que nos extraviamos. La importancia de escuchar esa voz internamente, esa escritura en la pared, se manifiesta al darnos cuenta de que a pesar de nuestra autonomía aparente, siempre estamos bajo la soberanía divina. Daniel asumió la tarea de interpretar el mensaje. Con sabiduría y el temor reverencial de Dios, se dirigió a Belsasar: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado deficiente. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Daniel 5, 26-28. Estas palabras, cargadas de significado, resuenan a través de las generaciones, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias, y que el tiempo de gracia puede llegar a su fin. El juicio de Dios, aunque puede parecer severo, es un acto de justicia que busca restaurar la rectitud. En contraste con la cultura de Belsasar, que despreció lo sagrado, nosotros estamos llamados a honrar las creencias que sustentan nuestra vida diaria. Es fácil caer en la trampa del relativismo, donde las verdades se pierden en la búsqueda de placeres temporales. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo responder ante la revelación de Dios en nuestras vidas. Justamente aquí es donde entra en juego la reflexión profunda sobre la identificación de nuestros verdaderos anhelos. En los momentos de confusión, como le ocurrió a Belsasar, podemos estar tan inmersos en nuestras celebraciones que olvidamos examinar la dirección de nuestras vidas. Esa es la invitación de la Escritura, ser introspectivos. Necesitamos preguntarnos constantemente si estamos alineados con la voluntad de un Dios que nos ama, con un propósito que va más allá de lo que podemos ver. La figura de Daniel, en este relato, no solo es un modelo de integridad y fe, sino también un recordatorio de que siempre hay esperanza en medio de la crisis. En un ambiente lleno de idolatría y desprecio hacia lo sagrado, Daniel permaneció firme en su fe. Había pasado años en una cultura que ignoraba a Dios, pero él nunca perdió su identidad ni su misión. De hecho, cada vez que se enfrentaba a desafíos, su conexión con Dios crecía, lo que le permitió ser un faro de luz en la oscuridad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser Daniels en nuestra propia Babilonia. En un mundo que a menudo desprecia los valores cristianos, nuestra voz y nuestras acciones deben reflejar la verdad de Dios. Cada vez que nos enfrentamos a la presión social o la tentación de comprometer nuestros principios, debemos recordar el ejemplo de quienes han caminado antes que nosotros. Nuestra historia puede no incluir manos misteriosas escribiendo en paredes, pero las advertencias siguen siendo igualmente reales. A medida que reflexionamos sobre el juicio que Belsasar recibió, es esencial que no se convierta en un relato lejano y desconectado de nuestra vida cotidiana. En nuestras propias paredes, ¿qué mensajes está Dios escribiendo en nuestras vidas? ¿Nos está llamando a la humildad, al arrepentimiento, o a un cambio de dirección? La pregunta crítica que enfrentamos es cómo responderemos. La escritura en la pared puede ser muchas cosas: una llamada a la acción, un momento de reflexión sobre nuestras prioridades, un desafío a dejar atrás lo que no honra a Dios. A veces, Dios usa momentos de desesperación para acercarse a nosotros. En el caso de este rey que tenía todo, la escritura fue el punto de inflexión, un recordatorio brutal de que todo eso era efímero. La desgracia de Belsasar se convierte en un espejo que refleja el estado de nuestros corazones. En medio de nuestras luchas, anhelos y luchas, no debemos olvidar que la intervención divina puede llegar en los momentos más inesperados. Después del revelador juicio de Dios, la historia de Belsasar culmina con su caída aquella misma noche. La caída del rey no solo fue el desenlace del relato, sino que también sirvió como advertencia para todos los futuros líderes que pudieran dejarse llevar por el orgullo. Es un recordatorio contundente de que, independientemente de la grandeza que alcanzamos, debemos someternos a la autoridad de Dios. Nuestro éxito nunca debe apartarnos de nuestro deber de vivir en humildad y sometimiento. A través del simbolismo y la profundidad de esta narrativa, encontramos lecciones que pueden ser aplicadas en nuestras vidas hoy. La historia de Belsasar revela que, al deshonrar el legado espiritual, al despreciar lo sagrado y al permitir que el orgullo nos consuma, nos arriesgamos a perder todo lo que valoramos.
La caída de su reino fue instantánea, un acto de juicio que podría haberse evitado si hubiera escuchado la voz de advertencia a tiempo. ¿Y qué pasa con nosotros? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de evaluar nuestro propio camino. La Escritura nos insta a ser sabios, a no poner nuestra fe en lo efímero, ya que lo material puede desvanecerse en un instante. La invitación a vivir en constante conexión con Dios nos ofrece la sabiduría que necesitamos para navegar nuestras vidas. La historia de Belsasar es una advertencia, pero también es una oportunidad de redención. A través de la revelación, Dios está constantemente buscando acercarnos a Él. Cada día, cada decisión, cada relación, ahí es donde podemos ver la mano de Dios operando y recordándonos su amor. La constante búsqueda de Dios nos permitirá reconocer la verdad antes de que nos quede sin opciones. Al cerrar este relato, es crucial que anhelemos el momento de reflexionar sobre nuestras vidas y cómo la escritura en la pared puede resonar en nuestros corazones. No se trata de un mensaje de condenación, sino de un reconocimiento de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier decisión equivocada. Su deseo es que volvamos a Él con corazones humildes y arrepentidos. Al final, la historia de Belsasar nos lanza una invitación: vivir con el entendimiento de que estamos bajo la gracia de un Dios que constantemente extiende su mano a nosotros, pero también bajo la justicia que llama a rendir cuentas. A medida que cada uno de nosotros se adentra en este viaje espiritual, recordemos todos los días buscar la verdad de Dios y actuar conforme a ella. Solo así podremos evitar ser sorprendidos por la escritura en la pared que se avecina en nuestra propia vida. Busquemos con fervor la luz divina y permitamos que nos guíe, no solo en tiempos de felicidad, sino también en nuestras luchas. Así, con la convicción de que cada día es una oportunidad para alinearnos con su voluntad, quedémonos abiertos a su guía y amor. Que nuestras decisiones y acciones reflejen el eco de su sabiduría, llevándonos a un futuro lleno de esperanza y propósito. Guardemos siempre la Escritura en nuestro corazón y dejemos que sea la luz que ilumina nuestro camino. Que, al final de nuestras vidas, podamos ser hallados dignos del llamado que Él nos ha hecho, viviendo una existencia que honra y glorifica su nombre.